Estamos en un lugar muy bonito, un lugar que representa un buen paquete de historia. Estamos en Valparaíso, Zacatecas, justamente en este lugar que no deja de ser ese emblema de todos estos relatos que tienen que ver con el conde, don Fernando, y de ahí una serie de personalidades que transcurrieron aquí en esta zona. Estamos en un lugar que nos llena a la vez de nostalgia, ¿no? Y que vemos esas construcciones todavía tan hermosas y que bueno, aquí se desarrolló y que todo mundo de repente lo menciona. El conde de San Mateo. Aquí es el ombligo de donde nacen todas estas historias. Y de aquí salió el conde a toda la región a vigilar, administrar todas sus propiedades. Muy grande el territorio, pero de aquí nace. Acompáñenos. Estamos justamente en la ex hacienda del conde de San Mateo. Por supuesto que no podemos dejar a un lado quien tiene tanta experiencia y que tiene la historia, sino en sus manos, sí, en documentos y en su mente. El licenciado Hipólito Hernández, que nos hace favor de acompañarnos para nutrir más este reportaje con esta historia. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad es un lugar emblemático que fuera construido por el conde de San Mateo, don Fernando de la Campa y Cos, originario de Cabezón de la Sal, Nueva Santander, perteneciente a la región de Burgos, obviamente España, y que se trasladara a esta ciudad, a la ciudad de Fresnillo. Estamos hablando de la época colonial, y que formara parte trascendental en la economía del partido de Fresnillo, que comprendía Valparaíso, Jerez, parte de Tlaltenango y parte de Colotlán. Ese era el partido de Fresnillo, y también hablaríamos de Villa de Cos. Y dentro de esas propiedades del conde de San Mateo, él tuvo más de 30 haciendas de campo y cerca de 200 sitios. Se habla de la grandeza de su economía en materia ganadera, que en un mes de agosto del siglo XVIII, él pierde 120,000 cabezas de ganado menor entre ovejas y cabras. Era una riqueza enorme la que él poseía. Se habla incluso de que llegó a obtener, a donar capital, a prestar capital para la pacificación del Nayar e incluso de las Californias. Era una riqueza exorbitante, y es el fundador de la hacienda de Ábrego, de la advocación de Nuestra Señora de la Soledad. Este lugar, como usted lo puede ver, observar, era grandioso en la agricultura, en la ganadería, y que llegaba el momento, fue aquí un emporio de ganado de lidia, y vemos que él proviene de una provincia en donde había un número reducido de habitantes. Sin embargo, el hecho de venir a la Nueva España a formar el capital, eso le permite a él crecer económicamente, y no solamente en Zacatecas, San Luis Potosí, otros estados en donde conformaban su gran capital. A nuestras espaldas le hace falta algo que
que es muy lastimoso y que en nuestros tiempos se da mucho. Tanto andar violentando la tierra, buscando tesoros, buscando dinero fácil, como esto. ¿Qué sucede en la Sí, región? mire, como lo veíamos, es un lugar hermoso, aún encontrándose en ruinas, y había un frontis de cantera labrada, hermosísimo, que era la grandeza al conde de San Mateo, y así se consigna en 1833. Ahí se encuentra la placa de lo que aconteció cuando un gobernador del estado en 1962 decide trasladar piedra por piedra a la ciudad de Zacatecas, a la lonja de la sede de los ganaderos en ese lugar que se encuentra en la Alameda de la ciudad de Zacatecas. Creo que, como usted bien lo dice, fue un despojo de esa riqueza cultural, de ese bagaje que pertenece a las personas de San Mateo y que vienen a ser la gloria del conde de San Mateo. Mencionábamos que no solamente existe el ganado menor, sino vacuno y caballar, al grado tal que el tambor, el caballo que fuera para la escultura ecuestre de Carlos IV, un caballo de aquí de San Mateo, hermosísimo, que el barón de Humboldt, cuando llega a la ciudad de los Palacios, se queda asombrado y dice que solamente existe una escultura ecuestre mejor que la del caballito, como vulgarmente se conoce. Ese caballo era tan fiero que mató al peón que lo cuidaba. Que es el que tenemos En la Ciudad de México, en la Ciudad de los Palacios, y que aparece una escultura bellísima que tenemos la oportunidad de conocer, sale de las cuadras de aquí. Imagínense nada más ustedes, o sea, la historia que de repente se queda por ahí, que no la conocemos, qué tan importante no fueron estos lugares y que lo siguen siendo con ese historia. Acompáñenos, vamos al interior, vamos a ver qué descubrimos allá.
toda la vida, toda aquí, nací y aquí me he estado. Yo no he salido para ninguna parte, pero mis tías que trabajaron ahí con los hacendados, no con el conde, esas gentes me platicaban. Mis tías trabajaron muchos años ahí, muchos. Es más, se me hace que hasta tengo yo unos librillos ahí de esa mentada hacienda. En el año de 1957 sacaron la última partida de aquí de Todos Bravos. Y yo conocí a los hacendados, a don Antonio Yaguno, a don Julián Yaguno. Por allá por los 50 venían de Zacatecas y llegaban aquí a la Casa Grande. La gente, los nuevillos, arrancaban a saludar la mano, a besar la mano. El vaquero grande se llamaba Felipe Castro y ese señor los toreaba a caballo, a los toros, ya qué caramba, se le venían y le daban brincos para acá y le brincos para allá. Y dijo, hay terrenos directamente para el ganado bravo. Y esta gente ahí tenía un potrero que le dice Santa Rita, y ahí metían los animales esos. Que allí era el pasto directamente para el ganado bravo. Pero espéreme tantito, déjeme traerle a ver si encuentro unos retratos. Es mi marina y otra la hermana. Tenemos el airelo. Pues qué belleza, cuánta historia aquí. Todavía se conservan algunos lugares, algunos cuartos, algunas habitaciones en muy buen estado. Yo creo que esto no le faltaría mucho para reconstruirse y mantenerlo como lo que es, una verdadera joya. Y que nos siga mostrando toda esa historia, todo eso que aconteció aquí, a pesar de que a través del tiempo pues ha recibido algunos ataques, como en la Revolución, como en la Cristiada. Se mantiene todavía. Profe, qué belleza. Efectivamente, es una joya arquitectónica. Los vestigios así nos lo muestran, y ese esplendor, esa grandeza que hubo, bien hace el señalamiento de que a pesar del saqueo de propios y extraños, esto aún conserva esa belleza que atrae, que embruja, y que cuántas historias y leyendas han existido a lo largo de su existencia. Quiero relatarle que eso de los 99 cuartos que existían en este prodigio de hacienda no es verdad. Se habla de 70, y nada más que usted puede percatarse de este esplendor. Y el conde de San Mateo invitaba a sus amigos hacendados a pasar de la República, a pasar algunas vacaciones en este prodigioso lugar. También quiero hacer mención de que en la década de los 70 se quitó la arcada del segundo piso. Es idéntico, es igual al que permanece en la parte inferior, y sin embargo usted puede percatarse que ya no queda absolutamente nada, porque lamentablemente fue vendido a una hacienda para ser reconstruida en el centro del país. Creo que este es patrimonio cultural no solamente de los habitantes de San Mateo, sino que es parte de la genealogía del pueblo de México, de la República Mexicana, en esos episodios como que usted mencionó, de la cuestión de la colonia, del virreinato. Hablaba usted también de algún otro tipo de luchas, porque aquí tenemos al héroe de Calpulalpan, nada menos a que Jesús González Ortega,
que con ese abrazo de Acatempan, ¿verdad?, sellara la paz en nuestro país en una etapa de su desarrollo histórico, y que fuera conocido como el tinterillo de la revolución, y que esto fuera parte de esa grandeza del conde de San Mateo, que hablábamos de más de 200 sitios y más de 30 haciendas en el centro del país. Como siempre en todos esos recorridos que hacemos buscando la huella, buscando la leyenda, nos encontramos con lugares muy interesantes. Aquí no es excepción. Justo aquí a mis espaldas es la casa donde nació aquel general tan reconocido, y que pues estando aquí se sienten esas energías y se siente esa magia de donde pudo haber desarrollado parte de su vida un personaje como lo fue el general Jesús González Ortega, aquí justo en esta casa. Esta pregunta se la hago al profe, al licenciado, al señor productor Pedro Pablo Rodríguez, artista de artistas, al Cachorroso, al señor, a usted, a todos. ¿Qué nos hace falta para entender que esto nos pertenece no en una forma económica, sino en una forma cultural, hasta espiritual? Histórica, sí, definitivamente. Mire, con qué gusto el señor Pasillas hace un momento nos mostró parte de la historia que le pertenece. Fueron mis tías quienes laboraron como amas de llaves, quienes estaban al cuidado de la familia de los hacendados, de los señores Ibargüengoitia, y los pasajes que él recuerda de su juventud, de su niñez con los toros de Lidia, y los pasajes que él nos narrara de esos bueyes que servían, o de esos animales, ¿verdad?, bravos, que servían para arrimar calabrotes, arrimar a los demás animales. Hubo aquí un señor de apellido Pacheco, don Ángel Pacheco, que lamentablemente nos enteramos que ya falleció, que él decía que esas bestias infernales con esas astas tan fuertes, tan puntiagudas, eran unos fieles corderitos que cuando se encuentran en manada son tan apacibles, tan mansos, tan tranquilos, que él pasaba por abajo de ellos, los tocaba, y el animal no hacía ningún dejo de violencia ni de agresión. Él narra este tipo de cuestiones, y usted mismo se percató de que esa hacienda, esos toros de Lidia pasaron a una familia Ortiz, don Pancho Ortiz, y a uno de sus hijos, y que lamentablemente pues parece que desapareció, y sin embargo no es cierto. Yo creo que esta raza, esta sangre de la hacienda de San Mateo permanece en una persona muy cercana a usted, señor. ¿Qué coraje me da? Sí. ¿Qué coraje me da? Sí, Mire, ya no anden buscando dinero fácil. No destruyan, por favor. O sea, me lastima tanto que el señor que hace favor de cuidar esto nos está mostrando una columna, profe, una columna, sí, que imagínese la energía con la que se diseñó, con la que se trabajó, con lo que tiene ahí guardado, para que vengan y le rompan, sí, el espíritu, el alma. Que porque le sonó el aparato ahí, no se darán cuenta que tiene un alma de acero. Sí, me permite que le diga quiénes fueron esas personas. Son de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que se dedican a saquear no solamente las haciendas, sino las tumbas de tiro que se encuentran en Bolaños. Ellos tienen la osadía de bajar 30, 35, 40 metros para robar ese tesoro de prehispánico, para venderlo en cualquier cantidad insignificante. Y ellos estuvieron aquí y me relataron que anduvieron saqueando este lugar, y que en la noche se les apareció el demonio y no los dejó trabajar, y que tuvieron que traer una religiosa, no sé si de la orden Clarisa, para que hiciera un conjuro
y el demonio desapareciera de este lugar. Tal vez sea el mejor guardián, y usted mismo se dará cuenta, lo mencionábamos, que ha sido un saqueo de propios y extraños cuando la riqueza es de otra naturaleza. Y ojalá el INE volteara hacia acá y tuviera bien restablecer esa belleza que es patrimonio de los mexicanos. Así es. Estamos en las entrañas de la hacienda, ex hacienda. Ahora estamos aquí en este pasadizo que era secreto o tenía cierta peculiaridad. El conde por aquí ingresaba, aquí había una escalera que daba hasta esa puertita, y él aquí arriba tenía su pasadizo para escuchar la misa y no estar mezclado con las personas que ingresaban normalmente por allá, por la capilla. Aquí nos llama la atención, nos cuentan, estos son orificios de aquellas armas que fueron utilizadas en la revolución, en la cristiada. Aquí están todavía los orificios que se guardan allá atrás. Acabamos de ver cómo están las vigas calcinadas, donde por 2 ocasiones fue incendiada esta hacienda, que fue en parte cuando los rebeldes ya toman posesión de ella, y aparte cuando la cristiada estaba en su apogeo. 2 ocasiones fue incendiada esta parte de aquí. Y bueno, pues esto es nuestra historia. Aquí en este muro vemos todavía la pintura original con la que se adornaban en aquel tiempo. Y yo no sabía, es un dato que acabamos de recabar, que lo hacían en base a algunos nopales, y de ahí salía alguna de esta pintura, con las técnicas que ellos utilizaban, técnicas europeas, y que aquí lo aplicaban. No eran traídas de allá, sino que aquí con ese conocimiento aquí las fabricaban. Aquí vemos todavía las franjas que están completas. Ubicada a un costado de la Casa Grande, todavía podemos encontrar esta joya. Es algo tan bonito, todavía tiene su piso original. Es una verdadera joya, que se siente una paz, una tranquilidad, y que pues ojalá y se siga conservando así, profe. Es increíble cómo está el piso original. Sí, mencionábamos que íbamos a encontrar esta joya en esta ex hacienda de San Mateo, dedicada a la vocación de San Mateo Apóstol, y que es una muestra, una evidencia de la espiritualidad del conde de San Mateo, y que él contrajo matrimonio en 1704 y que le permite heredar todas estas haciendas, la de Ábrego, la del Mezquite, Mazapil, una serie de haciendas a lo largo del territorio estatal y de otros estados colindantes. Es increíble, hemos visitado muchas, hemos visto la mayoría ya con el piso removido, y aquí se siente muy padre, posiblemente porque todavía tenga su piso original. Sí, definitivamente, y esto es material de aquí, de la región. Aquí entre los cerros de San Mateo se encuentran 3 tipos de piedras. Si usted se percató en la construcción de la Casa Grande, ahí había piedra volcánica, había cantera y otro tipo de piedra un tanto caliza, que le da esta majestuosidad, esta belleza
arquitectónica a esta edificación religiosa, que fuera un curato y algo más. Él pedía que le autorizaran que en sus haciendas, al menos en la de Ábrego, estuviera el Santísimo expuesto, y había una serie de gracias para los fieles que estuvieran haciendo vigía en determinadas épocas del año, gracias espirituales. Y una de las cuestiones, cuando él fallece en 1742, fue enterrado aquí, en el altar mayor. Aquí se encontraba sepultado. Desafortunadamente, una de sus hijas se lleva el cuerpo y le da cristiana sepultura en Santo Domingo de Sombrerete, Zacatecas. Pero antes de su muerte, él tiene una contrición religiosa, espiritual, que lo lleva a reflexionar su vida, y se habla de que permanece como ermitaño por algún tiempo en una cueva de La Calera.